Marcos 16, vamos a leer los versos del 1 al 20. Tenemos Marcos 16, del 1 al 20, también lo tienen en la pantalla al frente. Bien, la palabra del Señor dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Invitamos al presbítero Juan Lucen, quien viene para compartir la palabra. Buenos días. Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? En el nombre del Señor. Yo me estaba preguntando, hoy día estamos 21. Faltan
Faltan 4 días para la Navidad. Y me estaba preguntando, ¿qué hacemos predicando sobre la resurrección cuando estamos por celebrar el nacimiento de Jesucristo? Por lo menos la fecha que se recuerda. O tal vez en modo inverso. ¿Qué podemos decir del nacimiento de Jesucristo si tenemos que continuar con el tema de la resurrección? Tenemos un dicho popular que dice: no hay primera sin segunda. Y el otro dicho es: todo lo que empieza tiene que terminar. Pensando en esto, hoy que estamos 21 de diciembre, como les decía, fechas en que estamos recordando, pues sabemos que el día del calendario no es, pero recordando el nacimiento de Jesucristo, este nacimiento, ¿de qué serviría? ¿O de qué serviría recordar el nacimiento si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado? O sea, ¿de qué hubiera servido toda esa historia de Belén? ¿De qué hubiera servido esa escena en el pesebre si Jesús no hubiera resucitado? Esas buenas nuevas de que llegó el Hijo de Dios no del nacimiento, esas buenas nuevas del nacimiento del Rey, del Hijo de Dios, no se termina ahí en el pesebre, en Belén, sino que es un inicio. Y la otra imagen que quisiera que podamos tener en nuestras mentes es el círculo. Todos sabemos lo que es un círculo, y el círculo nos acompaña en mucho, ¿no? Bueno, ahí hay un reloj. ¿De cómo es el reloj? Es un círculo. ¿Cómo es ese ventilador? Círculo. ¿Me pueden decir dónde empieza el círculo? ¿Dónde empieza un círculo? ¿Alguien sabe dónde empieza el círculo? Pues si tenemos una línea recta, sabemos dónde empieza y dónde termina. ¿Dónde empieza y termina un círculo? ¿Dónde empieza? ¿O donde creen ustedes que empieza el círculo? Ahí también termina, ¿no? Ahí también termina, da la vuelta. Termina ahí. La historia de Jesucristo con su nacimiento, su resurrección, y empieza otra vez. ¿Qué empieza? El reinado del Mesías. Ya nos vamos a ir un poco más adelante, pero pensemos, mientras que estamos compartiendo esta mañana, que la historia de la humanidad es un círculo. Y la eternidad del Señor es un círculo. Y en particular, como les decía, la historia del nacimiento no termina ahí, sigue como un ciclo cerrado por la resurrección de Cristo y empieza otra vez. Empieza otra historia. Historia de la iglesia, la historia del reinado del Mesías. Entonces, hablar de la resurrección de Cristo es poder hablar del nacimiento de Jesús. Y hablar del nacimiento de Jesús es poder hablar de la resurrección del Mesías. Vamos ahora.
Señor Dios nuestro, te damos gracias porque en esta mañana tú, Padre, nos hablas por tu palabra. Gracias, Señor, porque conocemos a través de la historia y a través de tu palabra sobre tu Hijo, Señor, y sobre cómo estuvo en medio nuestro. Cómo, Señor, desde el pesebre, Señor, hasta la cruz y la tumba vacía, Padre Santo, tú has dirigido cada momento, cada minuto, Padre, para darnos vida en abundancia. Señor, háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como le decía entonces, esa relación nacimiento-resurrección la podemos encontrar leyéndola porque si, como ya les dije hace un minuto, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano, como dice la palabra, en vano creeríamos. Y en vano estaríamos entonces celebrando la Navidad. ¿Qué celebraríamos? En el texto en particular que hemos leído, podemos encontrar varias escenas ligadas justamente a la resurrección de Jesucristo que nos van a enseñar muchas cosas. Una de ellas, este primer hecho, los primeros cuatro versículos, Marcos 1 al 6, y quiero que me vayan acompañando. Marcos del 1 al 6, ¿no? Y en esta escena, ¿quiénes están en esta escena? ¿Quiénes son los protagonistas de esta escena? Son unas mujeres, ¿no? Son María Magdalena, María, la madre de Santiago y Jacobo, ¿no? ¿Y qué fueron a hacer? ¿Qué estaban haciendo ellas? ¿Qué fueron a hacer? ¿No? Dice la historia, dice el texto, que compraron especias aromáticas para ir al sepulcro, ¿no? ¿Qué querían hacer? Honrar al cuerpo muerto del Mesías de Jesús. ¿Cuántos de nosotros vamos a los cementerios? ¿Cuántos de nosotros vamos y muchas veces compramos nuestras florcitas y lo dejamos ahí, ¿no? En la tumba de nuestros seres queridos? Entonces es una escena similar. Era el tercer día, era el domingo de la mañana, y esas mujeres querían hacer algo, ¿no? Querían llevar una ofrenda al sepulcro donde estaba Jesús. Obviamente nadie va a visitar a la tumba si es que esa persona cuando estaba en vida representaba un ser querido, ¿no? Los que van normalmente porque cuando era vivo lo estimaban, lo querían mucho. Pero es interesante que yo estaba leyéndole y decía, vamos a pensar qué pasó, porque llegaron, ¿por qué fueron? ¿Por qué fueron ellas? ¿Por qué fueron si habían escuchado de la boca del maestro que iba a resucitar el tercer día? ¿Por qué fueron? Se olvidaron de lo que el maestro les había enseñado. Y durante la etapa del ministerio de Jesús, ¿acaso ellas no tenían fe? ¿Acaso ellas no habían escuchado, no habían aprendido, no habían caminado con él? Como los discípulos. El domingo pasado pudimos escuchar, y el antepasado también, con todas estas escenas
alrededor de la crucifixión de Jesús y de lo que se vivió y lo que vivieron también algunos de sus discípulos. Y acá esta escena no está lejos de eso. El maestro había muerto, el maestro había sido crucificado, estaba en una cruz y lo llevaron al sepulcro y ahora estas tres mujeres iban con estas especies aromáticas a llevar esta ofrenda a la tumba del maestro. Hermanos, esto es una prueba que la fe del ser humano no es nada sin la gracia misericordiosa de Dios. Para los que hemos podido estudiar los puntos calvinistas, miren, ¿y por qué tiene que ver acá Calvino? Me van a decir que estas mujeres no creían, no estudiaban a Jesús, no amaban a Jesús. El ser humano puede estudiar la palabra, puede leer la Biblia, puede aprender de él y puede saber de Jesús. Pero si el Señor no actúa en la vida de cada uno de nosotros, va a ser como las mujeres en este momento. Ellas no fueron a ver que Jesucristo había resucitado, fueron a honrar el cuerpo muerto de Jesús. Y sabían que tenía que resucitar. La palabra dice, perdón, Calvino nos dice, esa es la depravación total del hombre. El ser humano es muerto en sus delitos y pecados. Y el ser humano por sí mismo es imposible de abrir esos ojos espirituales y poder ver a ese Cristo vivo. Las mujeres fueron a buscar un Cristo al cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros a veces vivimos parecido? Estudiamos, aprendemos, pero no hay fe. Ya no solamente hablando en términos de salvación, pero las mujeres habían aprendido del maestro. Pero llegada la hora, como los otros hechos que nos han narrado las Escrituras y Marcos, llegada la hora, como que amnesia. Todo se olvidó. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Llegada la hora de un momento de crisis, amnesia total, en términos espirituales. Y pensamos en otras soluciones. No en Jesucristo. No en lo que nos enseñó. No en su palabra. Como las mujeres que se fueron a buscar al cuerpo de Jesús. Mujeres creyentes, o que se pensaban creyentes, pero que aún no faltaba algo para esa fe. Que el Señor les tenía que mostrar. Llegaron y encontraron, ¿qué dice? La tumba abierta. La tumba abierta. Lo bueno de poder explicar o predicar sobre este texto es que no necesitamos entrar en muchos detalles porque todos lo conocemos bien.
me pueden acompañar como ya la vez pasada que estuve predicando, en poder hacernos esas imágenes en nuestras mentes, ¿no? Y las escenas, es importante. Bueno, encontraron el sepulcro abierto, y cuando entraron, ¿qué encontraron? ¿O qué no encontraron? No encontraron el cuerpo de Jesús. Versículos del 5 al 7, para los que están siguiendo el texto, versículos del 5 al 7, ¿no? Vamos, no encontraron nada, no había cuerpo, pero sí encontraron a alguien, ¿no? Sí encontraron a alguien. Versículo 6. Versículo 6. Ese alguien, un joven que dice, las escrituras nos dicen que llega, que tenía unas vestiduras blancas. En el versículo 6 le dice, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Yo me imagino como esa escena, ¿no? Miren, y no hay nada. Primera cosa importante de este mensaje recibido es identidad. Quieran o no, identidad. ¿Ok? ¿Por qué identidad? A ver, nosotros, 2000 años después, leemos la historia completa y sabemos qué pasó. En los tiempos de esta historia, la historia se estaba escribiendo. Entonces, pongámonos en ese momento, ¿no? En ese momento, perdón, y démonos cuenta que ellas fueron, estas mujeres fueron y encontraron primero la puerta abierta. Y segundo, estaba vacío. Entonces, la primera cosa y viendo los otros textos es que alguien pudo haber llegado y pudo haber, pero qué raro, llegaron, la puerta de la piedra del sepulcro es muy pesada, ¿quién la movió? Siempre pensando en que alguien había hecho algo. Segundo, ¿qué pasó? ¿Se robaron el cuerpo? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Entonces, primera cosa importante de este anuncio de este ángel que les dice, ¿no? Jesús Nazareno. Importante es esta, y lo voy a volver a leer. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Identidad. Identidad. ¿Por qué les decía identidad desde hace un momento? Para que no haya confusión. Para que sepan. Me van a creer que estoy haciendo redundancia, pero para que sepan de quién está hablando. Nosotros ya leímos la historia, ellas llegaron y se sorprendieron, era una sorpresa, ¿no? Y a ver, nuevamente, nosotros sabemos, ¿no?
porque lo hemos visto en los periódicos, porque a veces se ven en las noticias o porque a veces se ven en las películas también, con los fallecidos, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer el cuerpo, ¿no? Hay que saber que realmente quién es. Si lo encuentran o no lo encuentran, entonces tienen que saber quién es. Acá algo parecido. Esta persona les estaba diciendo Jesús Nazareno, el que fue crucificado. En otras palabras, no tenga dudas, estamos hablando de la misma persona. No hay confusión, no hay equivocación, no hay error, es el mismo. Ese Jesús Nazareno con el cual ustedes caminaron, ese Jesús Nazareno con el cual ustedes escucharon, ese Jesús Nazareno con el cual comieron, bebieron, y ese Jesús Nazareno que lo vieron en la cruz morir. Ese mismo estoy hablando. Y es ese mismo del cual nos están hablando hoy. Ese Jesús Nazareno no está aquí. Ese Jesús Nazareno resucitó, dijo. El texto en las escrituras, en la nueva versión internacional, dice, ¿no? Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitó. Por eso no está aquí. ¿Y saben qué? Después de que le dice, ha resucitado, les dice, como para reforzar más, les dice, no está aquí. No está aquí. No lo busquen. Pero más adelante, en el versículo 7, versículo 7, al final dice, id a decirle a los discípulos y a Pedro, él va adelante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Importante esta última frase, dice, tal como él los dijo. Tal como él os dijo. Tal como él os dijo. Se olvidaron. Y esto, como les comenté en el principio, las mujeres fueron a honrar el cuerpo muerto del Maestro. Se olvidaron de lo que les había enseñado, les faltaba fe para entender que el Maestro iba a resucitar. Y si no es este ángel que les dice, como él os dijo, acuérdense, él iba a resucitar hoy. Acuérdense, Cristo les prometió que iba a resucitar en el tercer día. No es mentira, no fue una historia, no fue una falsa promesa, es una verdad. Jesucristo resucitó como Él lo dijo. Promesa cumplida. Promesa cumplida, no solamente del Hijo, sino del Padre. Porque el Padre prometió al Hijo desde la caída del ser humano ahí en Génesis. Promesa cumplida del Señor.
¿Qué nos habla esto? Que la palabra del Señor es fiel. Fiel conmigo, fiel con ustedes, fiel con el mundo. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es una verdad. El logos, el verbo, no miente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, el verbo no miente. El verbo prometió que iba a resucitar y resucitó. Son ustedes los que no se acuerdan. Es lo que le dijo el ángel a las mujeres. Ustedes no se acuerdan lo que les dijo el maestro. Como muchos de los discípulos, era un momento difícil. Todos hoy día podemos ver desde afuera lo que pasaba en ese momento, pero era un momento difícil, también hay que entender. ¿Qué otro discípulo se olvidó de lo que prometió? Pedro, cuando lo negó a Jesús. Y se olvidó de las palabras de su maestro cuando el maestro le dijo, me vas a negar. Y Jesús dijo, voy a resucitar, y lo que hicieron, lo primero que hicieron estas mujeres fue ir a buscar el cuerpo de Jesús. Hermanos, el verbo hecho carne, con su palabra, cumple las promesas que nos da. Y somos nosotros los que necesitamos que su Espíritu Santo nos abra los ojos para poder entender, creer y recordar lo que nos pide y lo que nos dice en su palabra. Nuevamente, sin la gracia de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, somos incapaces de poder ver lo que el Señor nos tiene para mostrar. Y por esa verdad, y por eso que vemos cómo el Señor cumple, tenemos que entender la autoridad que tiene la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y nos pasa todos los días. Seguramente ustedes conocen personas que no cumplen. Basta nomás comprender las noticias y ver la política peruana. Pero en el día a día nosotros también. Y uno sabe y puede decir, no, esta persona es una falla. ¿Para qué le voy a creer? Pero la palabra del Señor se cumple siempre. Por lo tanto, se respeta y tiene autoridad para nuestras vidas. Porque la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor viene con verdad. La palabra del Señor se cumple. Avanzando. Versículos del 9 al 14. Después de todo este hecho, movimiento, anuncio, las mujeres, ¿cuál fue su reacción? Salieron corriendo. Salieron corriendo.
Me imagino que no sabían qué hacer, había confusión, sentimientos encontrados. Pero ¿qué nos cuenta la palabra en versículo 9 y en adelante? Parece que faltaba algo todavía, ¿eh? Faltaba algo, no era suficiente. Para darles más pistas, versículo 8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron del sepulcro. No dijeron nada porque tenían miedo. Entonces, ese es el enganche para lo que viene del 9 adelante. Acá faltaba algo todavía, ¿eh? O sea, no, parece que no ha sido suficiente. Y las mujeres se fueron corriendo. Entonces, si todavía falta algo, hay que hacer algo. Y Jesús se aparece a María Magdalena. Versículo 9 en adelante. Interesante porque Jesús elige aparecer, presentarse ante una mujer que era marcada mal por la sociedad de aquel entonces. Una mujer que fue marginada en ese entonces. Pero que por la gracia de Jesús estaba en el rebaño del Maestro, en el rebaño del pastor. Y Jesús se aparece y les da y le dice el mensaje que está vivo. Y ellas van y le cuentan, entonces ahí recién cuentan a los demás. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Versículo 11. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Otra vez. ¿No? Acá falta algo otra vez. Parecido a lo que les pasó a María Magdalena y a las demás, ¿no? Ellas escucharon el mensaje, qué miedo, se fueron, y no fue hasta que se le apareció Jesús. Ahora, ella va, recién cree, va, cuenta, y los discípulos no le creen. Falta algo. Otra vez. Y Jesús se aparece a los 11. Jesús se presenta. Pero ya también, ¿no? Jesús se presenta, pero ya mucho también, ¿no? O sea, ¿qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta Marcos? Dice que Jesús se presentó y lo reprendió por su falta de fe. Versículo 14. Jesús se apareció a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creer a los que había visto, a los que lo habían visto resucitar, María.
nos pasa. Le pasó a los discípulos y yo creo que esto nos pasa también, hermanos, nos pasa. María ya de ese momento de sorpresa, temor, confusión, después de ver al maestro, fue con el mensaje a los demás y los demás no creyeron. Nos pasa muchas veces, probablemente nos puede pasar cuando se acercan a nosotros y todavía seguimos dudando. Cuando se acercan a nosotros y nos dicen, hermano, y nos pueden decir, hermano, pasa esto, necesitas ayuda. Cuando se acercan a nosotros y nos dicen una verdad y no nos gusta, o una verdad que para nosotros, como los discípulos, es increíble. O muchas veces hemos estado del otro lado, nos hemos acercado a otros a compartir la palabra, o nos hemos acercado a otros para ayudar y nos hemos chocado con una pared o con una puerta cerrada, con sordera espiritual, como se dice. Entonces, ustedes digan, hermanos, de pronto algunas veces han estado en el lugar de María y otras veces hemos estado en el lugar de los discípulos, pero hemos estado. El mensaje del Señor estaba ahí. La verdad de la resurrección de Jesús estaba ahí. El evangelio de salvación estaba ahí. Pero muchas veces, por el entorno, o por nuestras ideas, o por nuestra quizás formación, le echamos la culpa a la formación, no vemos lo que está más allá de nuestros ojos. Nuevamente, ¿por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque nosotros mismos no somos capaces de abrir esos ojos espirituales, sino por la gracia de Dios. Porque nuestros corazones rotos necesitan curación. Porque necesitamos reparación, y la reparación la hace Jesús. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Y es Jesús quien eligió mostrarse primero a María, y Jesús quien eligió ir a donde los discípulos y mostrarse a ellos. Y es Jesús quien eligió a cada uno de nosotros para reparar nuestros corazones rotos, para reparar nuestras vidas rotas. Y ese es el Jesús que también nos utiliza a nosotros. La Navidad recuerda a ese Jesús bebé, recién nacido, en el pesebre. Y la resurrección nos muestra a ese Jesús que cambió el mundo. Nos muestra ese Jesús que cambia todo a través de esas personas que están con el corazón roto, nosotros. El Hijo recién nacido y el Hijo resucitado. Nuevamente le dije, nada puede empezar
que no termine y nada puede terminar si no ha empezado. Y entonces, ya para ir terminando y avanzando, en los últimos versículos que queda del texto, del 15 en adelante, es ese Jesús resucitado, que no es el fin. Jesús resucitado nos da la misión. Por eso les dije, el círculo, dónde empieza y dónde termina, no tiene inicio y no tiene fin, y donde entonces empezó con el nacimiento en el pesebre, y podemos pensar que termina con la resurrección, ahí vuelve a empezar el círculo. Ahora hay una misión. Versículo 15. Les dijo, este es un resumen de Mateo 28, Id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar a todos las buenas nuevas. Yo me pregunto, ¿qué vas a ir a predicar si tú no crees en lo que estás predicando? ¿Qué vas a ir a enseñar si no crees? María Magdalena vio al maestro cuando se le presentó y fue y lo contó. Los discípulos vieron al maestro y ahora saben que tienen que ir a contar. Quizás nosotros no hemos tenido esa oportunidad de ver al maestro en carne y hueso, pero sí lo hemos visto a través de las Escrituras. Sí lo hemos escuchado a través de alguien que nos ha enseñado sobre el maestro, como los discípulos lo hicieron con los demás. Decía ahí, predicar por todo el mundo. En Mateo 28 dice, ¿no? Y hacer discípulos en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la resurrección de Jesús es un momento en donde se demuestra el poder y autoridad de Dios el Padre. Y así como está el inicio de ese mandato de hacer discípulos, y entonces el círculo empieza para nosotros, también hay otro círculo. Empieza la historia del reinado del Hijo de Dios. ¿Por qué? Versículo 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Entonces, ese círculo, empieza otro ciclo, el reinado del Hijo de Dios. ¿Y en dónde termina el reinado del Hijo de Dios? ¿Dónde termina o no termina? No termina, porque es un círculo, no tiene dónde terminar. Donde termina vuelve a empezar. Y todavía va a venir, ¿no? Estamos esperando que el Señor vuelva. Otro tema para otro domingo. Pero aquí hay otro inicio. Entonces, hermanos, la resurrección no es el fin de una historia. No es el fin de la historia del niño nacido en el pesebre. No es el fin de un mensaje. No es el fin, sino es el inicio. El inicio del reinado del Hijo de Dios
y el inicio de una misión que hoy también sigue. Esa misión que entregó a sus discípulos y que nos entrega a nosotros, a cada uno, para ser discípulos. Esa misión encargada de esa persona que nos da el poder de su palabra. Y Él les dio poder a sus discípulos y les dijo que hagan milagros en nombre de Él. ¿Cuál es la misión tuya? ¿Cuál es mi misión? ¿O seguimos escuchando a María Magdalena sin creer? ¿O todavía estamos esperando como Tomás, que estaba escrito en otros evangelios de la historia? Para terminar, no quería dejar de hablar de la Navidad porque el próximo domingo ya pasó la Navidad. La Navidad sin la autoridad de un Jesucristo resucitado que cumplió su palabra es vacía. Bueno, y para los que ponen su arbolito en casa es como que no le pongan ni una bolita, es un árbol desvestido. La Navidad sin esa misión que Jesús nos dio es un rito más en la sociedad y en la vida de muchos. La Navidad sin la resurrección de Jesús es básicamente recordar a alguien que vivió y murió, como muchas veces nosotros lo hacemos con nuestros seres queridos, y nada más. Para nosotros, la Navidad es un Cristo vivo, es un Cristo que reina, y es un Cristo que nos envió a hacer la misión. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias porque en estas fechas que recordamos el nacimiento de tu Hijo, en ese pesebre, en Belén, Padre Santo, podemos recordarlo con gozo, con alegría. Vamos a recordarlo con triunfo también, porque ese niño que nació y murió, resucitó. Y ese niño está vivo hoy a la diestra tuya, Señor, vivo en nuestros corazones, vivo en nuestras mentes, vivo también con autoridad para nuestras vidas, Padre Santo, vivo porque cumpliste tu palabra, vivo porque Él mismo cumplió lo que prometió, vivo porque nos envió a una misión, Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos de que cada uno de nosotros podamos reflexionar alrededor de la vida de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Que podamos entender que hoy podemos seguir recordando al Maestro. Que hoy podemos tener, Señor, una fe viva. Gracias a ti, tu gracia, Señor. Gracias porque tú nos has llamado y nos has elegido y nos has tocado por medio de tu Espíritu Santo para poder abrir nuestros ojos espirituales y entender tu palabra, Padre Santo. Gracias por cada una de las cosas que tú nos das, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.